Mira, solamente en tickets aéreos posiblemente 50 millones de dólares, unos 200 millones de soles, y en servicios más o menos unos 200 millones de dólares, unos 800 millones de dólares. Vamos a conversar inmediatamente con Carlos Canales, vía Zoom, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Nicolás? Preocupado obviamente por las circunstancias que se vienen dando. Creo que esta es una falta de programación para poder haber evitado esta situación, porque todo lo que las compañías, incluyendo Petroperú, tienen temas de reservas de emergencia, se llaman. Reservas de emergencia que le permiten a las compañías proveedoras tener una cantidad de stock para poder salir. Acuérdense que cuando a Repsol se le prohíbe en el mes de febrero, marzo, ahí se genera una primera crisis y se utiliza todas las reservas de Petroperú para poder cumplir con el abastecimiento, porque se hablaba exactamente de lo mismo en esa época. Hoy día esa reserva ha tenido que ser cubierta y al parecer no se ha hecho, y lo que tenemos son unidades y embarcaciones con el petróleo en el Mar de Grau que no pueden abastecer porque ha habido un oleaje anómalo en nuestras costas. Pero ese oleaje anómalo es para todas las empresas, no solamente para Petroperú. Sin embargo, las otras 4 empresas proveedoras sí tienen sus reservas de emergencia que Petroperú incluso ha estado solicitándole para poder cumplir con las obligaciones, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Es decir, porque lo que tenemos es... ustedes tienen información precisa hasta cuándo tenemos combustible para abastecer a los aviones. O sea, y además, mira, el momento, ¿no? Es como una maldición, porque es el momento en que el turismo reviente en el país, que es el mes de julio y agosto. No nos puede pasar esto. Exitosa. O sea, ¿pero qué información les han dado ustedes? O sea, estamos en un punto en el que va a llegar un lunes en que no va a haber combustible para aviones en el aeropuerto. Uno de los 5 proveedores de Turbo Full, que es el combustible para las aeronaves, ha dicho en un comunicado que no va a poder abastecer durante el 24 al 27 en virtud que está trayendo combustible y lo tienen que estabilizar y recién estaría disponible el 27, justo cuando empezamos las fiestas patrias y la temporada alta. Por eso, para nosotros es un tema de falta de previsión y de planificación. ¿Qué hay que hacer? Tienen que juntarse con los otros 4 proveedores de combustible y encontrar como peruanos, como empresa privada, con una sola visión de país, una solución, que es tratar de prestarse el combustible para poder evitar reprogramaciones, cancelaciones o la pérdida de aquellas personas que están viajando desde el extranjero, y en algunas aerolíneas no van a poder tomar vuelos porque simplemente esas aerolíneas que son 100% dependientes del abastecimiento de Petroperú no lo van a tener. Acuérdate que el 25% del abastecimiento es de Petroperú. Hay empresas, aerolíneas comerciales que tienen algunas del 100% resuelto con otros proveedores que no es Petroperú, caso Repsol, entre otras. Y hay otras que son monodependientes, 100% de sus vuelos están provisionados en Petroperú. Ahora, hay otro tema, que el Jorge Chávez, si bien es cierto, la 4ª parte la provee Petroperú, a nivel nacional, la mayor cantidad de depósitos de combustible son abastecidos por Petroperú. Entonces, en el comunicado último que ha salido Petroperú, están señalando que van a incrementar la producción del petróleo de la refinería de Talara para abastecer a Cajamarca, a Tarapoto, a la zona de selva, y Quito ser autosuficiente con un incremento de producción del Turbo Full que ellos producen, pero el gran problema es para otros aeropuertos como Tacna, por ejemplo, que ya tiene un stock reducido, o Puerto Maldonado, que pueden quedarse sin abastecimiento. Las aerolíneas
están abasteciéndose en origen. O sea, un vuelo que viene de Santa Cruz, de La Paz, de Asunción, de Bogotá, de Guayaquil o de Quito, están saliendo con los tanques llenos y van a salir con los tanques llenos para poder tener combustible. Pero eso no debe pasar, o sea, eso es planificación y más aún en plena temporada. Pero es decir, porque de lo lógico debería ser en una situación como esta, por eso es que estamos como estamos, ¿no, Carlos? O sea, nuestra tragedia nacional es un Estado ineficiente y corrupto, ¿no? O sea, porque esas son las dos principales características del aparato del Estado. Lo que necesitamos que nos digan es que tienen un problema con el abastecimiento de combustible para aviones, sino que nos digan cómo han hecho para resolverlo. O sea, para eso hay técnicos, hay ingenieros, hay gente expertos en transporte de carga marítima, hay, como tú dices, mecanismos de concertación entre las empresas, hay montones de respuestas que tú puedes tener, ¿no? O sea, no simplemente soltarte el bulto de nos vamos a quedar sin combustible para aviones allá en medio de la temporada alta turística. ¿Están locos? ¿Cuánto podrían perder? ¿Cuánto podría perder el turismo en el Perú si esto ocurre, Carlos? Mira, solamente en tickets aéreos posiblemente 50 millones de dólares, unos 200 millones de soles, y en servicios más o menos unos 200 millones de dólares, unos 800 millones de soles. 800 millones de soles, que hoy día todo micro y pequeño empresario del interior del país lo... Porque he estado esperando fiestas patrias para poder tener liquidez, para que su negocio florezca, para poder pagar sus deudas, y hacen un esfuerzo prestándose, equipando sus hotelitos, sus restaurantes. Entonces, esto creo que no hay derecho a una ineficiencia, porque esto es producto de la ineficiencia. Simplemente, si yo sé que mis reservas se van agotando, las voy provisionando y voy trayendo el combustible de otros lugares, y no esperar al día 27 para decir, bueno, ya ahora ya pude desembarcar, etcétera, ¿no? Sí es cierto que también hay riesgo, porque cuando el mar está anómalo y hay oleajes anómalos, hay un riesgo. Lo que pasó con Ventanilla, lo que pasó con Repsol, que hasta ahora no se ha solucionado y que seguimos viviendo en un país del tercer mundo con respecto a que nuestras autoridades no han hecho nada para resolver el tema de Repsol, no debe volver a suceder. O sea, acá tiene que haber un seguimiento permanente por las condiciones de abastecimiento de los combustibles a través de los tanques cisterna, pero tiene que hacerse esa provisión a tiempo. Han tenido que traerlo en mayo, han tenido que traerlo en junio, no estar esperando que el barco llegue el día 24 y recién esté en las cisternas el día 27 de julio. Claro, ahora, esto nos obliga, Carlos, a una reflexión. Es decir, si tú te pones a pensar de las múltiples tragedias nacionales que tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro proyecto como país, no es cierto? ¿Hacia dónde vamos? O sea, y hay cosas en las que todos deberíamos estar de acuerdo. O sea, por ejemplo, que la minería es la caja. Ahí está el billete, en la minería está la caja. Ahora, la pregunta es, ¿en qué vamos a invertir ese billete? Y una de las cosas en que tenemos que invertirla es en el turismo. O sea, lo que tenemos nosotros, al igual que tenemos una extraordinaria riqueza de minerales. El otro día Roque Benavides me dijo que va a durar 1000 años, ¿ah? Que si hacemos una cosa bien, esto puede durarnos 1000 años. Mejor todavía si es así. Hay quienes son menos optimistas que Roque. Pero en fin, a lo que voy es, lo que tienes aparte de la minería y la extraordinaria agroindustria de exportación y todo lo que puedes hacer con los granos andinos, incorporar a los pequeños productores, puedes hacer maravillas. Tienes el turismo. O sea, tenemos un país privilegiado y hay que invertir el billete ahí. O sea, deberíamos estar trabajando en eso, ¿no? Pero a forro, como se dice. ¿Dónde está el trabajo masivo? En el turismo. No hay otra actividad económica multisectorial que es la actividad turística. Tú estás trabajando, viviendo de tu cerro, de tu apu, de tu río, de tu montaña, de tus restos arqueológicos, de tu historia, de tu vivencia, de gastronomía. Estamos viviendo de un patrimonio que lo tenemos en abundancia, somos el país más rico del mundo y tenemos que empoderar para que eso se transforme en puestos de trabajo, para que eso genere riqueza, para que el
que no tiene pueda tener y generar ingresos sin tener que movilizarse a la ciudad, sin tener que salir de su entorno familiar, disfrutando de su historia, de sus ancestros, pero también de una economía que le permite dar el trabajo. Eso es lo que genera el turismo. Es la única actividad y completamente inclusiva que lucha contra la extrema pobreza en los lugares más alejados del Perú. Esa minería maravillosa que tenemos tiene que servir justamente para potenciar a nuestro país. ¿Pero dónde? En los lugares donde nosotros conservamos justamente y con medios sostenibles nuestros recursos arqueológicos. Hoy día nos ponemos una venda y decimos solamente a Machu Picchu entran 3.000 personas. Y desaparecen los boletos cuando hay más de 4.500 personas. Felizmente, después de un trabajo arduo, se ha logrado aumentar a 4.500. Pero ¿por qué no llegar a 6.000 como teníamos prepandemia? ¿Por qué los vuelos no regresan a su normalidad? ¿Por qué los restaurantes no tienen el 100% de aforo si tenemos 90% de la población vacunada? Y si bien es cierto, hay que cuidarse la cuarta ola, esta ya no es letal. Por lo tanto, con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, podemos protegernos y hacer que la inmunidad de rebaño funcione, en vez de estar poniéndonos, como se en Tacna, colas de 6 horas para poder hacer que los chilenos ingresen a nuestro país, a gastar dinero en nuestra comida, en nuestras compras, en nuestros productos, y le ponemos 6 horas. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió pedir todos los protocolos sanitarios a Chile cuando ellos tienen un nivel de vacunación mayor que el nuestro y cuando tienes a un solo personal de migraciones en un solo horario. O sea, somos expertos en hacernos el harakiri. Y ese tipo de medidas del MINSA, que son, la verdad, toditas contra la tendencia mundial de abrir fronteras, de regularizar el tema, ¿no? Ellos siguen como hace 2 años. Claro, pero además... yo creo, Carlos, que hay cosas urgentes como las que tú estás planteando, ¿no es cierto? Pero yo creo que tenemos que aprender de la experiencia. Yo vivo fascinado. En realidad es una historia que, fíjate que mi viejo vivía obsesionado con el tema. Él decía que con el turismo en el Perú se pagaba la deuda externa en los días que vivíamos obsesionados porque no podíamos pagar la deuda externa. Y el ejemplo que daba era lo que estaban haciendo en España. Y él me hizo, vas a ver dentro de unos años. Tenía razón. O sea, España hoy día, el otro día estuve leyendo un reporte, tuvieron un récord en algún momento antes de la pandemia, 90.000 millones de euros de ingresos. Es una locura. Exitosa. Una locura de ingresos, ¿no? O lo que han hecho en México, por ejemplo, con lugares como Huatulco, ¿no es cierto? Las bahías de Huatulco. Ese era, o Cancún, que era un pantano. O sea, se han proyectado hacia el futuro. Han dicho, tenemos lo que... Los turistas europeos y norteamericanos buscan, ¿no es cierto? Que son playas maravillosas. Bueno, nosotros las tenemos acá, pero es decir, hay que meterle billete, hay que darle conectividad, aeropuertos, carreteras, agua potable, electricidad, servicios adecuados. Hay que entrenar a la gente, hay que capacitar a la gente. Un mexicano me decía un día, acá en Cancún hasta los perros hablan inglés, ¿no? O sea, todo el mundo, hasta los perros te hablan en inglés, te entienden el inglés. Es decir, esas son las cosas que deberíamos estar haciendo, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar trabajando. En el servicio. Tenemos la riqueza arqueológica, natural y vivencial. O sea, pueblos ancestrales con costumbres maravillosas. Tenemos la riqueza natural, bosques de todo tipo, climas de todo tipo, selvas, páramos, selva alta, selva baja, tenemos desiertos, tenemos absolutamente todo. Lo más importante, historias milenarias, que estamos hablando de la cueva de Piquimachay de hace 18.000 años. Solamente entrar a ver lo que es la áspero o la zona de acá en el norte de Chico, estar mirando historias de hace 8.000 años, que son épocas pre-babilónicas. Imagínate, tenemos todo, y sin embargo no hemos desarrollado una infraestructura adecuada en nuestras autopistas, que deberían ser de 4 carriles. Deberíamos tener un tren de la costa que vaya desde Tumbes hasta Tacna, un tren transandino que vaya desde Cajamarca hasta Puno, ¿no? Que tengamos carreteras de penetración, pero de 4, vamos a La Oroya y tenemos una cola gigantesca de vehículos, porque tenemos todavía una por vía y por cada lado. Entonces hay toda una falta de visión donde se prevalece las toneladas de mercancías y no el tránsito de personas.
Porque cuando estudian una carretera dicen, no. ¿Cuántos kilómetros, cuántas toneladas de mercancías se iban por esa zona? Tantas. No sirve. Entonces, ¿y qué pasa con las personas? Las personas no valemos, no generamos desarrollo. Toda esa conceptualización de lo que es el turismo es terrible. Y también que solamente vivimos de Machu Picchu cuando tenemos cosas maravillosas en el norte del país, en el centro, en la selva, cosas extraordinarias que no están siendo utilizadas. El Gran Pajatén la seguimos manejando cerrada, se está destruyendo, nadie invierte nada, y ese es el Machu Picchu del norte, ¿no? Con el río, con el Gran Saposoa, con el propio Cuela, con esa maravilla. No, lo de Cuela, mira, hace años hicimos un reportaje sobre un español que se había perdido en unas cuevas. Yo le digo, ¿qué cuevas? En Amazonas hay unas cuevas maravillosas, vienen los espeleólogos, los locos, estos aventureros a meterse. Pero eso existe, ¿dónde? Sí, en tu país, me decía el periodista español, en tu país. Hay turistas españoles de aventura que vienen a eso y hay uno que se ha perdido. Y hay esta catarata y esta otra catarata. O sea, me dio vergüenza, te juro que me dio vergüenza que un español me contara lo que había en mi propio país, siendo yo periodista supuestamente informado. Y me habló de las momias, ¿no es cierto? De ¿cómo se llama? Leimebamba. Y de las cosas sin... Ahora anda para allá. O sea, ¿cuántos vuelos hay? ¿Cómo está la carretera para llegar hasta ahí? ¿Qué calidad de servicios tiene? ¿Hay agua potable para que no se nos enfermen los turistas que vengan? O sea, y ahí es donde nos derrumbamos, ¿no? O sea, pero el recurso está ahí, ¿no? Por eso es que yo siempre digo, el Perú ha tenido una política de gobierno con parte del turismo. El turismo no es parte de la política de Estado, sino esto cambiaría y estaríamos como México. México en plena pandemia ha llegado a 35 millones de turistas extranjeros, nosotros 400,000. República Dominicana ha llegado a casi 7 millones y nosotros 400,000. Entonces, no entendemos es que las autoridades tienen que comenzar a trabajar en forma equilibrada con las medidas que tienen que darse. Las medidas tienen que darse, o sea, ¿hay que cuidar a la población? Sí, pero eso no significa que tenga que restringir toda la actividad turística, que es la que genera empleo. La actividad turística está basada en la conexión de personas, en la movilización en el territorio. Y eso es lo que nosotros buscamos, que nos permitan trabajar en forma adecuada. Y tienes un Ministerio de Economía, para terminar el tema, ¿no? Completamente cuadrado, o un Julio Velarde diciendo no, que se quiebren las empresas que no son no es un tema de competitividad. A los turistas no saca un decreto ley y diga todos los turistas al Perú vienen porque quieren, y si vienen en un país que los paramos incumpliendo, que tienen peligro de quedarse sin combustible sus conexiones aéreas internas, o que tenemos bloqueo de carreteras, o que tenemos problemas porque una ministra desacertada genera una huelga de controladores. O sea, no podemos hacerlo peor. Felizmente hay cosas que tienen buena voluntad, que trabajamos de la mano con el Estado, pero es una lucha constante para poder ir adelante. Claro, lo que no nos puede seguir pasando, Carlos, es que la agenda sea la desesperación porque nos vamos a quedar sin combustible para los aviones en medio de la temporada alta. Estamos discutiendo eso, o sea, cómo apagar este incendio, y no estamos discutiendo cómo va el gran plan para convertir en el turismo en una de las grandes fuentes de ingreso y de empleo en el Perú. O sea, tenemos... ¿Cuánto? Nadie sabe cuántos habitantes hay en Lima. 11 millones. ¿Cuántos mototaxistas? ¿Cuántos ambulantes? ¿Cuántos transportistas informales hay? Millones de personas dedicadas a actividades de sobrevivencia, cuando esa gente podría regresar a sus zonas de origen, no ir a lugares extraños, regresar al lugar donde nacieron, muchos de ellos, o donde nacieron sus padres, a dedicarse al turismo y a ganar dinero y a tener una vida decente y tener una educación de calidad y darle educación de calidad a sus hijos y una vida mejor. Es decir, no sé, yo creo que eso nos hace falta, lamentablemente, mi querido Carlos. Así es, lo que tenemos es seguir trabajando. Nosotros tenemos planes de largo aliento, desarrollar el circuito noramazónico como una segunda etapa, desarrollar Selva, Sierra Central, tratar de solicitar al Estado que invierta en infraestructura. No podemos tener un gringo, ¿tú crees un americano que se mete al transporte en Lima puede llegar de Miraflores al centro sur?
El pobre va a terminar en La Parada, va a terminar en Villa El Salvador, va a terminar en cualquier lado, porque el sistema de transporte público no funciona. Y en cualquier parte del mundo, la base es el transporte público. Y acá carecemos de ello. Hay muchas cosas por trabajar, pero lo más importante es que siempre creemos nosotros que tenemos la oportunidad. Y eso significa copiar hasta los ejemplos de Colombia. Exoneración del IGB a cero a los servicios turísticos, 5% para los boletos de avión, una recuperación a través de una inyección económica a los previajes del turismo interno, como en Argentina, una reducción a las contribuciones laborales en España, el RERA, para poder captar a la mayor cantidad de trabajadores que se reincorporen nuevamente a su centro de trabajo. No, o sea, todos tienen ejemplos que tenemos que aprender a copiar. Si no tenemos la capacidad de ser creativos, copiemos los buenos modelos, los buenos ejemplos, pongámoslos en el país y comenzamos a construir esta reconstrucción que nos va a tocar 2 años, regresar a la nueva normalidad el año 2025 con una cantidad de turistas similar al año 2019. Carlos, te agradezco mucho por esta conversación. ¿Sabes qué? Te voy a ser absolutamente sincero. Me agota el estar revolcándonos en el lodo, Carlos. Me agota. Y me imagino que eso le pasa a la gente, de que estemos hablando, toda la agenda que nos viene es una porquería y no hablamos de los problemas de los peruanos y sobre todo de las enormes posibilidades que tenemos. O sea, ¿en qué momento eso va a ser la agenda? ¿En qué momento vamos a discutir los problemas reales de la gente y las enormes posibilidades que tenemos de cosas para hacer para cambiarle la vida a todos? Por eso nos hemos convertido en bomberos. Claro. Nos hemos convertido en bomberos apagando incendios en vez de ser constructores del futuro que tenemos para adelante. Carlos, un abrazo, un gusto hablar contigo. ¿Ya? Y ojalá que se pongan imaginativos y resuelvan. Y que no nos pase, o sea, no podemos aceptar el quedarnos sin combustible para aviones en un momento como este. ¿Qué van a hacer? No lo sé, para eso están ahí. Y si no pueden, que vengan otros. Así de simple. Un abrazo, Carlos.